abordamos una sesión un poco más densa de lo habitual para describir la sociedad española del siglo XVIII. Es importante destacar que hubo crecimientos de la población y de la economía. El pueblo llano, sin privilegios, constituía el 90% de la población, pero se destacaba ya una burguesía incipiente, sobre todo en las ciudades del litoral. La España rural aglutinaba el 85%, con unas condiciones muy precarias derivadas del hecho de que la mayoría de los campesinos no eran propietarios de la tierra. Analizaremos, asimismo, la España urbana, la decadencia de los gremios y la organización administrativa. Para concluir, haremos una amplia referencia al ensayo de Julián Marías, La España posible en tiempos de Carlos III. Comenzamos. Vamos a abordar en esta sesión cómo fue la sociedad española del siglo XVIII. Pero antes, por contextualizar, nos referiremos a los 5 monarcas del siglo. El primero de ellos fue Felipe V, Felipe de Anjou, vencedor de la Guerra de Sucesión. Felipe V tuvo 2 matrimonios, uno con María Luisa de Saboya y otro con Isabel de Farnesio. Su reinado se divide en 2 etapas. La primera de 1700 a enero de 1724, fecha en la que abdica en su hijo Luis, hijo de María Luisa de Saboya. Luis, con el nombre de Luis I, accede al trono y únicamente reina durante 8 meses, por fallecer de manera repentina por viruela. A la muerte de Luis hubo algunas intrigas palaciegas, debido a el documento de abdicación de Felipe V, pero finalmente vuelve al trono y sigue gobernando desde septiembre de 1724 hasta su fallecimiento en 1746. Sus ministros destacados fueron Giulio Alberoni, José Patiño y Pablo Jerónimo Grimaldi. Cuando muere Felipe V, le sucede el segundo hijo de María Luisa de Saboya, con el nombre de Fernando VI, que reina entre 1746 y 1759. Sus ministros destacados fueron José Carvajal, el marqués de la Ensenada, Francisco Rábago y el inglés Ricardo Vall y del Bro. Pero Fernando VI muere sin descendencia y, con esta ocasión, accede al trono uno de los hijos de Felipe V con Isabel de Farnesio, Carlos III. Carlos III, antes de ser rey de España, fue duque de Parma y Plasencia como Carlos I entre 1731 y 1735, rey de Nápoles como Carlos VII y rey de Sicilia como Carlos V de 1734 a 1759. Se convierte en rey de España en 1759 y gobierna hasta su muerte en 1788. Entre sus ministros más sobresalientes destacan el marqués de Esquilache, el conde de Aranda, el conde de Campomanes, el conde de Floridablanca, nuevamente Ricardo Vall y del Broc y Jerónimo Grimaldi. A su muerte accede al trono su hijo, Carlos IV, que fue rey de España entre 1788 y 1808. Entre sus ministros destaca el conde de Floridablanca, que continúa en el cargo cuando se produce la transición de poder, el conde de Aranda y Manuel Godoy. La visión más general y desde mi punto de vista acertada nos la ofrece Pierre Vilar, que se refiere al siglo como un resurgir gracias
al aumento demográfico y a la prosperidad económica. Hay una serie de ítems que son fundamentales para entender esa definición. De 1700 a 1800, la población española pasa de 6 a 11 millones de habitantes. Prácticamente no hay persecuciones religiosas ni expulsiones. Y el propio equilibrio de clases se fue modificando en provecho de las categorías productoras. La gran conquista del siglo fue el tráfico de mercancías, impulsada por los gremios mercantiles más que por los ministros. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas concentró el comercio de cacao desde 1728. Luego hubo dos compañías sucesivas, de Filipinas y una barcelonesa de las Antillas. Cádiz, despojada de su monopolio, conservó su prosperidad. En Castilla, el ataque emprendido por la agricultura contra los privilegios de la ganadería es señal de cambio. Las roturaciones de tierras, la colonización, la creación de aldeas, todo ello debido al aumento demográfico, se efectúan poco a poco en todas partes y también se reanudan grandes obras públicas. En torno a Barcelona, que recibirá vida, hay pequeños puertos que arman flotas comerciales, de navegación de cabotaje y del comercio mediterráneo pasan al tráfico con América. La pirámide social del siglo XVIII refleja continuidad y un ligero progreso. Continuidad ante la separación absoluta de una cúspide de la pirámide, equivalente al 10% de la población, que eran clases privilegiadas, y un 90% que eran los no privilegiados, el pueblo llano. En la cúspide se encontraba el rey, la alta nobleza, príncipes, duques, condes, marqueses y el alto clero, cardenales, obispos, etc. Un escalón por debajo se encontraba la media nobleza, caballeros y nobleza de toga, y asimismo el clero medio, abades y abadesas, miembros de los cabildos, curas de parroquias ricas, etc. En el nivel inferior se mantiene el bajo clero, curas, frailes y monjas, así como la baja nobleza, que son los hidalgos. A partir de aquí se produce una separación hacia abajo entre los sectores sociales, que se llaman pueblo llano, tercer estado, en definitiva, los no privilegiados. En la parte alta están los ricos comerciantes, banqueros, dueños de tierra, títulos de hacienda, que son los que van a constituir la burguesía incipiente. Más abajo se encuentran los niveles modestos, artesanos, profesiones liberales, labradores con tierra, etc. Y en la base, la más mayoritaria, la más amplia, están los pobres, que son campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos, etc. Mientras que en la parte alta de la pirámide los estamentos son inamovibles y prácticamente no hay posibilidad de progresión entre unos y otros, lo que sí puede observarse es que entre los no privilegiados, como ven aquí representado, pues existen unas escaleras que permiten subir o también bajar. Las ocupaciones, según la comparación de los censos de 1787 y 1798, son para asignar unas cifras de aristócratas, 400.000, eclesiásticos, 170.000, burócratas y militares, 110.000,
Labradores y jornaleros, 1.800.000. Fabricantes y artesanos, 310.000. Comerciantes, 25.000. Criados, 280.000. Esto representa lo que de alguna manera podríamos llamar la población activa. La población pasiva es muy difícil de censar por arrastrar gran número de mendigos y vagos, que según Campomanes era de 140.000. En el censo de 1797 se distingue tres tipos de trabajadores agrícolas: labradores propietarios, 364.000, arrendatorios, 507.000, jornaleros, 800.000. Hablando de colectivos no reconocidos por la sociedad, había todavía un escalón inferior, un peor escalón. Me refiero a los esclavos en la España peninsular del siglo XVIII, una realidad silenciada y por tanto muy poco conocida. Hay que partir de la constatación de que la esclavitud ha sido una constante, que incluso persiste en nuestros días. Desde la más remota antigüedad, en el territorio de la península ibérica hubo esclavos. La abolición definitiva de la esclavitud en España no se produjo hasta el año 1870 en la península, 1873 en Puerto Rico y 1880 en Cuba. El Reino de España, destaca López García, tuvo el dudoso honor de ser la cuarta potencia que más se benefició con la trata y explotación de esclavos en la época moderna, periodo en el que cerca de 2 millones de personas fueron vendidas en puertos hispanoamericanos, que fue el volumen más importante, el que se derivó hacia América, pero también en la península. Durante el siglo XVIII, en el territorio peninsular, principalmente en su primera mitad, el fenómeno se mantiene, pero los datos son muy escasos. En los censos no se les contabilizaba. Como tampoco se les bautizaba, no existen en los registros parroquiales. Las principales fuentes utilizadas por los historiadores, todas muy locales, son los registros notariales de compra-venta. Arturo Morgado, estudioso de esos registros notariales, ha establecido que a finales del siglo XVI había en los reinos hispánicos peninsulares 57.582 esclavos, lo que equivale a un 0,73% de la población. No obstante, advierte que a mediados del siglo XVII y en el siglo XVIII disminuyen porque su mantenimiento es más caro que el sueldo de un jornalero y quedan, casi en exclusiva, para trabajos domésticos. La Iglesia española de la época, explica Hernández Sobrino, nunca condenó la esclavitud. Consideraba que los individuos inferiores, aquellos que la naturaleza había creado de menor valía, podían ser esclavizados por hombres superiores como los cristianos viejos. Eso sí, condenaba que se les maltratara. Muchos clérigos tuvieron esclavos y también eran frecuentes en conventos, como el de Guadalupe, en Cáceres, durante el siglo XVIII. La principal fuente de esclavos en el territorio peninsular fueron los prisioneros sometidos a esa condición en las guerras contra berberiscos y turcos. Y, mientras Portugal estuvo integrado en la monarquía hispánica, también hubo subsaharianos. El destino habitual de esos esclavos eran las galeras, el trabajo en minas, las labores agrícolas y el servicio doméstico. El precio de un esclavo en el siglo XVIII, según Morgado, podía ser de entre 1.140 y 1.200 reales, unos 80 pesos. Dado que el salario anual de un maestro de escuela era de 450 reales, puede suponerse que empezaron a ser rentables para trabajos que se podían realizar con jornaleros libres. Sus únicos dueños pasaron a ser el rey, la aristocracia
y las altas jerarquías de la Iglesia y el ejército. Los de piel negra comenzaron a ser más apreciados por su exotismo. Fue el caso de los esclavos favoritos de Carlos III o de la famosa María de la Luz, perteneciente a la duquesa de Alba, recoge López García. Xavi Domínguez explica que a partir de 1789, cuando la trata se convierte en una actividad libre en los territorios españoles, el negocio de la esclavitud entra de lleno en el mercado español, principalmente en las ciudades de Cuba, en Buenos Aires, Cádiz, Barcelona y Santander. Actividad que se mantuvo gran parte del siglo XIX, siendo el origen de varias de las fortunas actuales. En 1817 se prohibió el tráfico de esclavos en la España peninsular, pero no su tenencia. ¿Cómo era la España rural del siglo XVIII? Esa que reunía al 85% de la población. Pues bien, los censos no hacen distinción entre nobles, hidalgos y labradores que vivían en el campo. Es decir, que solo sabemos que pertenecían al mundo rural. Vamos a entender, por nuestra parte, por agricultor aquel que trabaja el suelo directamente, para sí o para terceras personas, y que no vive de las rentas. A este respecto, el censo de 1797 distingue tres grupos. El primero, 364.000 labradores propietarios. El segundo, 507.000 arrendatorios, de los que se distinguen los que son de largo plazo de los de periodo corto. Y por último, 800.000 jornaleros. A partir de estos datos, el historiador Domínguez Ortiz distingue tres zonas. Una, la que comprende la cornisa cantábrica y Galicia, en la que menos de un 25% eran jornaleros. Es la zona que coincide con la máxima distribución de la propiedad rústica. Las parcelas son más pequeñas. Y en donde hay una mayor proporción de nobles, el 10% del total. Había unos 12.000 hidalgos. Lo eran, por ejemplo, todos los guipuzcoanos. Tenemos en segundo lugar la zona de Castilla, León, Navarra, Aragón y Valencia, donde hay entre un 25 y un 50% de jornaleros. El número de nobles es inferior, oscilaba entre el 1 y el 5%. Y finalmente, los grandes latifundios del sur, incluida Extremadura, en donde predominan los jornaleros y donde hay un menor número de nobles, pero el mayor número de grandes de España. Esta diferenciación regional de la agricultura no solamente es debida a la variación de los tipos de propiedad, sino también al distinto régimen señorial. De los 22.000 pueblos de España, 10.600 pertenecían a señoríos seculares y 2.200 a señoríos eclesiásticos. Los demás eran de realengo. En esa España rural, que aglutinaba al 85% de la población, resulta que el 78% de los campesinos no eran propietarios. Los rasgos de la agricultura del siglo XVIII no difieren de la centuria anterior. Despoblación, miseria, ruina son las notas constantes. La despoblación es el problema más grave. También lo era el mal rendimiento del suelo y el atraso técnico. Aún se utilizaba el arado romano y la técnica del barbecho. La recuperación de la agricultura se inicia a partir de los años 1763-1765 por la favorable coyuntura alcista. Se va percibiendo el aumento de población y las rentas agrarias subieron con más rapidez que los precios. Algo que benefició sobre todo a los propietarios, que son los que van a tener especial empeño en roturar baldíos, limitar los privilegios de la mesta y atacar los bienes de mano muerta, los de la Iglesia, que propiciaron los procesos de desamortización iniciados en tiempos de Carlos IV. Según los estudios de Antonio Domínguez Ortiz y Richard Hare,
había 5 clases de propietarios. La corona, que había perdido una gran parte del poder territorial por haber cedido sus derechos jurisdiccionales. Esto evidencia el debilitamiento de la realeza en favor de la aristocracia, la Iglesia y los grandes terratenientes. La Iglesia, por su parte, tenía grandes extensiones y ejercía derechos jurisdiccionales sobre otros. Su poder estaba más extendido en las tierras de realengo. En 1760, una sexta parte del territorio castellano-leonés les pertenecía en pleno derecho, mientras ejercía su jurisdicción sobre 2.592 localidades. Los municipios, cuyas propiedades eran las tierras comunales y concejales, que tenían su origen en concesiones rurales durante la Reconquista. Solían ser bosques, territorios baldíos y montes que estaban más allá de las posesiones particulares. Se utilizaban de dos formas: tierras de común, que eran de las que se beneficiaba todo el municipio, de la leña, la madera, los pastos, y tierras de propios, que eran propiedad del municipio, pero estaban arrendadas. La nobleza, el otro gran propietario, era la titular de patrimonios particulares vinculados en forma de mayorazgo y sobre tierras de otros como señoríos jurisdiccionales. En 1797, un total de 17 ciudades y un tercio de todas las villas, sin contar Aragón, formaban parte de señoríos jurisdiccionales. Están finalmente los pequeños propietarios, que se localizaban sobre todo en Galicia y la Cornisa Cantábrica. En Cataluña, sin ser propietarios, actuaban casi como tales por los tipos de arrendamiento: el censo enfitéutico, que era un arrendamiento de duración ilimitada, y lo que se llamaba la rabasa muerta, lo que vive en las vides, que era otra de las formas de arrendamiento allí. Tenemos, por otra parte, la España urbana, la que aglutinaba al 15% de la población. Hay que pensar que con una distribución de población eminentemente rural, las ciudades que prosperaron fueron aquellas que contaron con una base económica preferentemente industrial, mercantil y de servicios. Este sería el caso de Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga, junto con Madrid, y otra media docena de ciudades de alguna envergadura: Bilbao, Murcia, Valladolid, Santiago, Toledo, Salamanca, además de las 3 grandes capitales de la Corona de Aragón: Barcelona, Valencia y Zaragoza. También se desarrollaron las escogidas como bases militares navales. Ese es el caso de Cartagena y el Ferrol, que en la segunda mitad del 18 pasó a ser la mayor aglomeración humana de Galicia. El Madrid de Carlos III tenía 160.000 habitantes, puesto que era el mayor centro de poder político y social. Barcelona, Sevilla y Valencia alcanzaron los 100.000 a finales del siglo. Cádiz tenía 70.000 y Granada 50.000. Ninguna otra ciudad de España alcanzó esas cifras. Las ciudades interiores se estancan y crecen más las del litoral, que son centros comerciales más que industriales. Pero el crecimiento demográfico no afectó por igual a toda España. Hubo regiones que duplicaron su población como Cataluña y otras que apenas avanzaron. Por otra parte, la migración hacia América fue muy escasa: 35.000 personas según censos oficiales, a los que hay que añadir la emigración ilegal. En total, unos 52.000 durante todo el siglo XVIII. Según habíamos recogido de Pierre Vilar en su valoración general del siglo XVIII, se produjo también un aumento de las obras públicas. Las más significativas
desde el punto de vista de su impacto en el conjunto del territorio y del beneficio para toda la población, fue la mejora de las comunicaciones interiores. Mientras que las ciudades del litoral mantienen su flujo de viajeros y mercancías por vía marítima con el mismo esquema que habían tenido durante la centuria anterior, tras la Guerra de Sucesión se inició una reparación caminera pensando más en las necesidades del comercio que en las militares. Un ejemplo podemos ver en Asturias, donde se consumía más vino catalán que llegaba por vía marítima que de Castilla, que era más apreciado, pero de mayor precio por el coste del transporte, dado que había que acarrearlo en mulas. Durante el reinado de Fernando VI, en 1749, el puerto de Guadarrama, Alto del León, pudo ser remontado por carros por primera vez. El camino a Santander por Reynosa quedó expedito en 1753. El mayor impulso se produjo con la red radial de caminos desde Madrid, programada en tiempos de Carlos III, que respondía a la política centralizadora. Se habilitó para carros el puerto de Somosierra y se enlazó Bilbao con la meseta a través de los Altos de Orduña. Se consiguió que se pudiera viajar en coche en un viaje de 6 días desde Madrid hasta Pamplona, Zaragoza, Valencia, Cartagena, Córdoba, Sevilla y Lisboa. La diligencia de 6 plazas desde Bayona a Madrid hacía el viaje en 6 días en verano y 8 en invierno. Los trabajos realizados a partir de 1785 hicieron posible utilizar la posta, carruaje tirado por 6 mulas, que permitieron hacer estos trayectos en menos tiempo. Los productos transportados eran fundamentalmente alimentos y combustibles, sobre todo para el consumo de las ciudades, especialmente para Madrid. Cuando vimos la pirámide social del siglo XVIII, observamos que entre la clase privilegiada y el pueblo llano había un elemento superior de este pueblo llano que clasificamos como incipiente burguesía. En España, la constitución de la burguesía es periférica. Solo se da en algunas ciudades del litoral. En el resto, únicamente podemos hablar de algunos estratos de clases medias, pero no propiamente de burguesía como en el resto de Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Lo que define a esta burguesía española, que se distancia del pueblo llano, sería su autosuficiencia, es decir, que no está vinculada al trabajo manual. Por el contrario, es la que emplea a trabajadores, acumula capital, se expande económicamente y renueva las técnicas para aumentar su producción. Por orden de importancia, este desarrollo se produce en Cádiz, Barcelona y Valencia. Madrid es una rara excepción por ser núcleo de asentistas, es decir, de comerciantes que contratan con el gobierno para la provisión y suministros al ejército, la armada, presidios, etc. El caso más significativo de esta burguesía periférica es Barcelona. Tras la Guerra de Sucesión, hacia 1730, Barcelona recupera el ciclo de prosperidad que había iniciado en 1680. El auge se debe a los beneficios del comercio internacional de vinos, aguardientes y coloniales, que forman un grupo social en el que participan nobles hidalgos junto con los patricios armadores. Crean la Real Compañía de Barcelona en 1758 y el Cuerpo de Comerciantes. Son 41 miembros y constituyen la primera burguesía. A ellos se unen algunos fabricantes de estampado de algodón, lo que se llamaban indianas. Estos, por su parte, en 1772
fundan la Compañía de Fabricantes de Algodón, con una segunda generación burguesa. Habrá una tercera, cuya expresión es el Cuerpo de Fabricantes de Tejidos Hilados de Algodón, creada en 1799. A finales del siglo XVIII coexisten en la burguesía barcelonesa comerciantes coloniales, grandes fabricantes de indianas, pequeños fabricantes textiles y algunos maestros de gremios, con capital reducido, que van a sufrir la revolución industrial y serán sometidos por ella. En este panorama, algunos sectores de la nobleza quieren participar. El auge de esa incipiente burguesía en el conjunto de España motivó que una parte de la nobleza quisiera participar en lo que veían como pingües beneficios, ya que su principal fuente económica, los beneficios de la tierra, estaban estancados. Ello dio lugar a una solemne declaración de la realeza relativa a las incompatibilidades legales que hasta entonces había existido entre la nobleza y las actividades industriales. El 18 de marzo de 1873, a instancias de la Sociedad Matritense de Amigos del País, el rey Carlos IV declaró por Real Cédula que ningún oficio era valladar para obtener la hidalguía y que la práctica honrada de dicho oficio durante 3 generaciones podía promover la nobleza. Esto es carta de naturaleza para que los burgueses accedan a la nobleza, como así se producirá normalmente por vía de matrimonios a lo largo del XIX. Las sociedades de amigos del país fueron instituciones civiles creadas en tiempos de Carlos III, siguiendo el ejemplo de otras sociedades del mismo tipo europeas, para difundir las nuevas ideas, los conocimientos científicos y técnicos. La primera de ellas, fundada por nobles de Azcoitia, Guipúzcoa, se llamó la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. A lo largo de la exposición nos hemos venido refiriendo a que Barcelona y Cataluña en su conjunto, como zona periférica, había disfrutado de una mayor proyección de su crecimiento a lo largo del siglo XVIII. Hay que señalar que superó con creces la derrota de 1714. Algunos datos. A finales del siglo XVIII, la población catalana había crecido un 20% más que la media española y tenía un 50% más que las dos Castillas. La supresión de aduanas interiores entre Castilla y Aragón permitió el libre acceso al mercado castellano de la producción catalana. Las medidas de liberación del comercio con América de 1765, 1778 y 1789 ampliaron la proyección americana de la economía de Cataluña. El renacimiento económico de Cataluña, que ya hemos señalado, data de 1680, está ligado más al cacao de Venezuela y al azúcar antillano que a la tinta de las reales células madrileñas. Es el empuje de su burguesía, de sus iniciativas, las que impulsan este crecimiento. En el siglo XVIII, explica Pierre Vilar, en Cataluña el crecimiento del grupo humano en número de habitantes, extensión e intensificación de los cultivos, reconquista de antiguos medios de irrigación, instalación de otros nuevos, incorporación al trabajo de una masa antes inactiva, comercialización creciente de los productos, da lugar a la conquista de un mercado, nacional para algunos, colonial para otros, y la acumulación de esos beneficios coloniales. El crecimiento de diversos tipos de ingresos, las inversiones productivas, dan lugar a la aparición, a partir de capas medias de campesinos, marinos, artesanos, comerciantes,
de una clase dirigente que proporciona un creciente peso de la región en el complejo español. Según va ganando la industria, decaen los gremios. Esto es válido para el conjunto de España. La realidad de los gremios estaba viciada. Ponían trabas al aprendizaje y al examen. El nepotismo era total para mantener un número cerrado de maestros y evitar la competencia. Los oficios estaban atomizados, superespecializados, lo que provocaba el anquilosamiento y eran reacios a cualquier innovación técnica. A finales del siglo XVIII, el número de maestros era superior al de obreros, más jefes que indios, como decimos actualmente. Los gremios defendían la actividad artesanal cerrada, muy alejada de las exigencias de la industria. Por eso, cuando llega la industrialización, los maestros tienen que cerrar y emigrar a las fábricas. Hubo a lo largo del siglo distintos proyectos para la reforma de los gremios, pero el que terminó por imponerse fue el punto de vista de Jovellanos, con su informe sobre el libre ejercicio de las artes, de 1785. Su tesis es que el hombre está condenado al trabajo y por ello merece la libertad de dedicarse a cualquier ocupación sin trabas. Cómo el Estado va reduciendo el poder de los gremios se materializa en una serie de órdenes que implican. En 1772 se autoriza a los extranjeros a establecerse sin examen. Entre 1787 y 1789 se autoriza a los fabricantes de indianas a tener telares sin estar constreñidos a un gremio. En 1799 se proclama la libertad de ejercicio de cualquier oficio. Y en 1792 se legaliza la posibilidad de examinarse para maestro sin pasar por las fases de aprendiz y oficial. ¿Cómo era la organización administrativa de la España peninsular en 1789? Disponemos para ello del llamado nomenclátor de Florida Blanca, que es el inventario de todas las entidades locales, señalando provincia, partido y término al que pertenecen y clases de justicia. El mapa elaborado según el nomenclátor de Florida Blanca se ven muchas peculiaridades, observan en el tamaño de algunas de las provincias, por no reintegrar muchos señoríos. Hay provincias enormes, como son los de la Corona de Aragón, Cuenca, La Mancha, Toledo, Burgos, León, Galicia, Extremadura, Sevilla, Granada y Murcia en un extremo. Frente a otras estaban las pequeñas provincias vascongadas, las nuevas poblaciones y las provincias castellanas de Madrid, Palencia, Toro y Zamora, cuya extensión, sus señoríos, eran muy pequeños. Nos vale como ejemplo práctico la superposición del actual mapa de comunidades autónomas sobre el del nomenclátor de Florida Blanca, que ha realizado el Instituto Geográfico Nacional de España, para que puedan apreciar más esas diferencias entre un mapa y otro. A finales del siglo XVIII, la España peninsular contaba con 4 territorios forales, 21 provincias correspondientes al resto de la Corona de Castilla y 3 reinos en la Corona de Aragón, lo que sumaba en total 28 provincias. Concluimos con una reflexión sobre lo que pudo ser y no fue. Y recurrimos para ello a un filósofo,
a Julián Marías. En su obra La España posible en tiempos de Carlos III, nos señala que la Ilustración española, menos brillante que la francesa, menos apoyada por la sociedad, incomparablemente menos aireada y promovida por la propaganda, era mucho más responsable. La irresponsabilidad intelectual que domina casi toda Europa desde el siglo XVIII fue casi enteramente ajena a los modestos, veraces, esforzados intelectuales españoles de aquel tiempo, a los que sitúa en lo que llama centrismo crítico. Desde su punto de vista, esa posición constructiva, evidenciada fundamentalmente en la etapa de Carlos III, expresada sobre todo por las iniciativas de Campomanes y Jovellanos, se quiebra por la reacción antifrancesa producida ante el temor revolucionario de 1789. Él lo llama radicalización inducida. Es entonces, indica, cuando se produce un enquistamiento de las posiciones reaccionarias más ultramontanas, que señalan cualquier atisbo de apertura como un peligroso proceso revolucionario. Marías señala que se produjo una desfiguración que inventa la columna de una ilustración extremista, revolucionaria e impía que nunca existió. Entre líneas, puesto que cuando escribe esto, en 1963, España está sometida a una dictadura, Marías señala que la deformación de la realidad histórica aún no ha terminado. Entendemos, como señala el profesor Rafael Herrera de la Universidad de Educación a Distancia, que lo que trata de decir, hablando del siglo XVIII, es un retrato indirecto de su propio tiempo. Tiempo en el que se vive una radicalización inducida que amenaza con el peligro del extremismo que en realidad no existe en el seno de la sociedad española. Algo, por otra parte, que desde nuestro punto de vista tampoco hemos superado en la segunda década del siglo XXI. Les agradezco su atención. Como habrán podido deducir, con sus claroscuros, el siglo XVIII fue una etapa de progreso que se vio truncada por el temor a la Revolución Francesa. Esperando poder contar de nuevo con todos ustedes, les ruego que se cuiden, que nos cuidemos.